Estamos muy contentas y contentos de recibirlos, de darles la bienvenida a la serie de actividades con las cuales iniciamos el año. Queremos agradecer a las personas que nos acompañan en Zoom, también a quienes siguen la transmisión en Facebook y comentarles que este año estamos celebrando el 15º aniversario del PINC, permítanme mostrarles, con lo cual vamos a tener una serie de actividades que ya iremos difundiendo en nuestras redes sociales a todas las personas que siguen el trabajo del PINC y nos gustaría aprovechar para recordarles que este seminario tiene actividades de divulgación y difusión de la investigación en cambio climático con los seminarios, como es este que ustedes saben que se lleva a cabo todos los jueves de 12 a 1, con este mes teniendo actividades de 12 a 2 de la tarde. Asimismo, tenemos el espacio interactivo donde estudiantes de la UNAM tienen la oportunidad de presentar sus investigaciones y de recibir retroalimentación de personas expertas en sus temas. Además de que tenemos el conversatorio de la Red Universitaria de Cambio Climático, donde también nos dan algunos talleres, personas especializadas en distintos temas sobre cambio climático, y un blog de divulgación donde si tienen interés en hacer manuscritos para discutir temas que sean de interés para ustedes, son más que bienvenidos. Ya está la convocatoria 2025 para que la consulten. Además, tenemos, como ustedes saben, producción de conocimiento sobre cambio climático, como el estado y perspectivas, que salió en 2023 y que próximamente tendremos el segundo reporte. Asimismo, tenemos bases de datos, portales interactivos donde ustedes pueden explorar escenarios, trayectorias socioeconómicas. Les recomendamos mucho consultarlos y distintos modelos integrados para ver impactos en agricultura, en biodiversidad y demás. Entonces, bueno, era recordarles eso y, y permítanme un segundito. Y ahora sí, volviendo a la primera ponencia de este seminario, tenemos el gusto de tener en este módulo número 32 a investigadores del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. El día de hoy nos acompañan dos investigadores. Primero vamos a tener al doctor Antonio González Rodríguez, quien es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctora en el posgrado de Ciencias Biomédicas de esta misma universidad. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, INRA, de Francia, y en la Universidad de Minnesota. Es investigador titularse en el Instituto IES de la UNAM, Campus Morelia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3. Sus líneas de trabajo se centran en los procesos que originan la diversidad biológica, la respuesta de poblaciones naturales al cambio climático y la biología de la conservación. Ha publicado más de 150 trabajos científicos que incluyen 129 artículos en revistas indizadas, 14 artículos en otras revistas, 7 capítulos de libro, un libro como coautor. Además, ha dirigido 33 tesis de licenciatura, 20 de maestría y 10 de doctorado, y ha sido anfitrión de 8 estancias de investigadores postdoctorales. Desde agosto del 2023 es coordinador del Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnología para la Sustentabilidad, la NIES, del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad. Agradecemos mucho al doctor Antonio que esté el día de hoy presentándonos el seminario Modelando la respuesta de los bosques al cambio climático mediante herramientas genómicas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Nada más, por favor, confírmame que me pueden escuchar. ¿Sí? Sí, correcto. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la presentación y espero concluir más o menos en unos 35 o 40 minutos para dar oportunidad de que haya algún intercambio de ideas, preguntas y comentarios con respecto a lo que voy a presentar. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecer al PINC y a los organizadores de este ciclo de seminarios por la oportunidad de impartir esta charla. Y bueno, como ya lo dijo Teresa, se titula Modelando la respuesta de los bosques al cambio climático mediante herramientas genómicas. Entonces, bueno, quisiera empezar recordando la gran importancia que tienen los bosques templados en México.
Son un tipo de vegetación que cubre aproximadamente el 16% de la superficie del país. Estos bosques también albergan una muy alta diversidad biológica, con aproximadamente unas 6.000 especies de plantas y así como un enorme número de otros organismos, desde microorganismos hasta mamíferos, aves, etcétera. Y además estos bosques pues juegan un papel muy importante en procesos ecosistémicos, como puede ser el secuestro y almacenamiento de carbono y el ciclo hidrológico, por mencionar solamente algunos. También quisiera enfatizar que los bosques templados mexicanos son el centro de diversidad más importante a nivel mundial de dos de los géneros de árboles más importantes del hemisferio norte, que son los encinos y los pinos. Y en particular en los bosques mexicanos, digamos que tanto los encinos como los pinos ocupan el primero y el segundo lugar en importancia, tanto en proporción de la biomasa total. Aquí en estas gráficas les muestro que los encinos llegan a ser casi el 30% de la biomasa terrestre en los bosques de México y los pinos siguen en segundo lugar con aproximadamente el 25% de la biomasa terrestre. Mientras que en lo que respecta al número de especies, podemos ver que los encinos pues tienen aproximadamente más de 150 especies, podrían ser casi 200, de acuerdo a las estimaciones más recientes, y los pinos pues tienen más de 50 especies o variedades o subespecies. Y por lo tanto, estos dos grupos pues tienen su principal centro de diversidad y de importancia en México. Sin embargo, los bosques templados mexicanos pues están enfrentando actualmente importantes amenazas. En este artículo de revisión de Cuauhtémoc Sáenz Romero en el 2020, pues nos muestra que diferentes especies de pinos y de otras coníferas, como también lo son los abies y los encinos, pues están experimentando síntomas de declive poblacional en diferentes partes del país. Y estos síntomas de declive pues pueden incluir mortalidad masiva o brotes de plagas y enfermedades emergentes que se manifiestan cada vez de forma más intensa y que se pueden relacionar de manera muy clara con algunos efectos del cambio climático que ya se está experimentando, como pueden ser periodos más intensos y prolongados de sequía o temperaturas más altas. Entonces, estos factores climáticos, pues indudablemente estresan a estas especies de árboles y pueden ocasionar su debilitamiento y por lo tanto su declive. Entonces, ante estas nuevas presiones ambientales que están experimentando las especies de árboles templados mexicanos, pues, ¿cómo pueden responder estas, no? Y entonces, bueno, básicamente existen tres mecanismos principales de respuesta ante cambios ambientales que todas las especies pueden tener. Y el primero de ellos, pues, es el mecanismo que consiste en la aclimatación fisiológica, es decir, que las especies pueden utilizar mecanismos de plasticidad fenotípica para ajustarse a condiciones nuevas en el entorno. Todas las especies tienen cierta capacidad de respuesta, cierta plasticidad, y este es el mecanismo, digamos, más inmediato. Sin embargo, pues tiene sus límites, ¿no? Entonces, a pesar de que las especies pueden tolerar ciertas condiciones que pueden llegar a ser estresantes o incluso extremas, pues va a llegar un momento en que no puedan tolerarlas más. El siguiente mecanismo, entonces, pero que es un mecanismo pues que es a mediano y largo plazo, pues consiste en la adaptación. Entonces, la adaptación es un mecanismo evolutivo que consiste en que ante las nuevas presiones de selección natural, pues y sobre todo en las poblaciones, pueden seleccionarse nuevos genotipos o nuevos fenotipos que respondan mejor a las nuevas condiciones, ¿no? Y esto, bueno, está ocurriendo constantemente en todas las poblaciones naturales e indudablemente va a ocurrir como respuesta al cambio climático, pero sin embargo es un mecanismo de respuesta que es más lento y que sobre todo en especies de vida larga como lo son los árboles, pues puede tomar bastante tiempo, ¿no? Ya que los tiempos generacionales son largos. Y finalmente, la otra respuesta, pues, es la migración, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer las especies, pues, es desplazar sus áreas de distribución hacia sitios en los que las condiciones ambientales sean más favorables para su persistencia, pero esto también va a depender de las capacidades de dispersión de las especies
y también es una respuesta que no es rápida, sino que probablemente lleve bastante tiempo en el sentido de que es necesario que los propágulos se establezcan en las nuevas áreas de distribución, que crezcan y que se reproduzcan los individuos. Y finalmente, pues la cuarta posibilidad es que las especies se extingan, que no puedan responder adecuadamente ante estos cambios ambientales y entonces se pierdan. Eh, Ahora bien, también se ha desarrollado toda una teoría en torno a la manera en la que los humanos podemos intervenir y favorecer, digamos, la persistencia de las especies a través de acciones de lo que se llama el manejo adaptativo, ¿no? Y entonces en este ejemplo, en este ejemplo, digamos, se ilustra lo que es un gradiente climático, que en este caso sería un gradiente climático latitudinal, como existe en muchos lugares del mundo, del hemisferio norte, donde las zonas más sureñas son, por ejemplo, más cálidas, mientras que las zonas más norteñas son más frías, y una determinada especie tiene una área de distribución a lo largo de ese gradiente climático, ¿no? Y entonces, digamos que en respuesta al gradiente climático, las poblaciones han evolucionado y se han adaptado de manera local a las condiciones que experimentan a lo largo del área de distribución. De esta manera, pues las poblaciones que están más al sur del área de distribución, pues probablemente tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir a condiciones más cálidas, mientras que las poblaciones que están más al norte del área de distribución, pues tienen adaptaciones que les permiten vivir en condiciones más frías, ¿no? Ahora, conforme el clima va cambiando y se va haciendo más cálido, entonces lo más probable es que las poblaciones más sureñas ya no tengan la capacidad de tolerar esas nuevas condiciones y se extingan. Y por lo tanto, se vaya reduciendo, digamos, el área de distribución sureña de la especie. Y en cambio, digamos, las poblaciones que están más al norte, pues pueden migrar todavía más porque va a haber condiciones nuevas que van a ser favorables para ellas en latitudes más norteñas, ¿no? Entonces, este es un proceso que probablemente va a ocurrir en muchas especies, ¿no? Que es el cambio de distribución como respuesta a las nuevas condiciones inducidas por el cambio climático. Ahora, como les decía, este proceso de migración y de adaptación pues probablemente de manera natural llevan mucho tiempo y por lo tanto, pues se ha sugerido que se pueden hacer acciones que permitan facilitar esta respuesta de las especies y por lo tanto, pues de esta manera también favorecer su permanencia, ¿no? Y estas acciones pues son básicamente tres. Uno es hacer conservación ex situ, literalmente, es decir, colectar individuos y conservarlos en sitios como pueden ser los jardines botánicos, los arboretums, etcétera, donde las especies pueden permanecer y se puede, digamos, resguardar una parte de su diversidad genética, ¿no? Entonces, esto serviría en casos extremos para evitar la extinción de algunas especies. También se ha propuesto que se pueden realizar acciones de lo que se llama el flujo génico asistido, que consiste en el movimiento artificial, es decir, realizado por humanos de genotipos que están adaptados a ciertas condiciones hacia nuevas áreas dentro de la misma área de distribución de la especie con el fin de mantener la adaptación, es decir, de mantener esa asociación entre los genotipos y las condiciones ambientales, conforme estas condiciones ambientales pues, se van desplazando hacia el norte. Y finalmente, digamos que la otra estrategia sería lo que se llama la migración asistida de las especies, que consiste en artificialmente mover genotipos hacia áreas nuevas donde la especie no existe previamente, ¿no? Y esto con el afán también de ir colonizando estas nuevas áreas donde las condiciones van a ser favorables en el futuro cercano. Entonces, estas son algunas de las acciones que se han propuesto como manera de preservar, digamos, algunas especies importantes de árboles y también de mantener su adaptación ante los cambios climáticos. Sin embargo, muchas veces estos modelos de manejo se hacen sin tomar en cuenta otros factores de presión sobre los ecosistemas. Entonces, en particular, en México, sabemos que además de todos los procesos de degradación de los bosques que están resultando del cambio climático, también hay multitudes de otros procesos que son muy importantes. Y me refiero sobre todo a la deforestación y al cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, estos procesos, pues lo que hacen es que
pues limitan y restringen también el hábitat que está disponible para las especies arbóreas y por lo tanto, pues cualquier programa de manejo adaptativo debe tomar en cuenta simultáneamente los efectos, por ejemplo, del cambio climático, pero también considerar estos cambios de uso de suelo actuales o potenciales en el futuro. Y de esta manera, pues nosotros, junto con autores como Expósito Alonso, pues proponemos que los modelos de manejo adaptativo pues deben tomar en cuenta simultáneamente los efectos del cambio climático y de la fragmentación y pérdida del hábitat de acuerdo a un esquema como este, ¿no? Donde nosotros tenemos que integrar modelos de cambio climático con modelos de uso de suelo, de manera que nosotros podamos modelar la distribución geográfica de las especies ante estos dos escenarios en el futuro, es decir, de cómo va a cambiar el clima, pero también cómo va a cambiar el uso de suelo, de manera que podamos saber qué cantidad de hábitat se encuentra disponible para las especies o se encontrará disponible para las especies en el futuro próximo y que podamos a partir de este modelado de la distribución, pues tomar decisiones, ¿no? Y también incorporar todos los aspectos relacionados con la genética evolutiva y la diversidad genética de las especies para poder predecir la respuesta adaptativa ante estas condiciones que se van a experimentar en las próximas décadas. Nosotros en particular hemos aplicado, digamos, este esquema a un estudio de caso en Michoacán y que es la franja aguacatera, ¿no? Entonces estamos concentrados en este sistema porque, bueno, la franja aguacatera es un área altamente dinámica en términos de cambio de uso de suelo y pues estamos interesados en aportar información que pueda llevar a la conservación de los bosques que aún quedan dentro de esta región, ¿no? Y bueno, todos hemos escuchado seguramente sobre el boom del aguacate. El aguacate es uno de los cultivos más importantes en Michoacán, si no es que el más importante, y también a nivel de México, ¿no? Entonces México es el primer exportador de aguacate, tanto a Estados Unidos como a otros países. Y aquí en estas gráficas, pues podemos ver cómo a lo largo del tiempo ha aumentado el precio mismo del aguacate en la línea roja. En la línea azul nos muestra cómo ha aumentado la producción en miles de millones de toneladas anuales. Y en la línea verde nos muestra cómo ha aumentado el valor comercial de estas exportaciones de aguacate hacia otros países, ¿no? Entonces, indudablemente, pues es un cultivo económicamente muy importante y bueno, pues esto ha resultado en un crecimiento desordenado eh, y muy rápido del área que se dedica al cultivo del aguacate dentro de Michoacán. En particular, hablando de lo que es la expansión de la franja aguacatera en Michoacán, pues podemos ver que se ha expandido desde menos de unas 2.500 hectáreas alrededor de 1980 hasta más de 150.000 hectáreas en el 2020. Entonces ha sido un crecimiento muy rápido y muy acelerado, ¿no? Y si nosotros hacemos una extrapolación lineal muy simple de esta tendencia de crecimiento, pues podemos decir que para el año 2050, pues podemos esperar que la franja aguacatera de Michoacán, es decir, el área dedicada al cultivo del aguacate, se expanda en aproximadamente otras 100.000 hectáreas adicionales a las que ya existen, ¿no? Eh, y bueno, uno de los primeros trabajos que sacamos en el 2023 con respecto a la franja aguacatera, pues es este estudio en el que una parte se dedicó a actualizar la cartografía de uso de suelo y cobertura vegetal, en particular para el año 2019, utilizando imágenes de satélite. Este trabajo lo realizó Camila Latorre Cárdenas, que es una investigadora postdoctoral en mi laboratorio. Aquí en la figura ustedes pueden ver el mapa. En rojo se ven lo que son los bosques templados que aún permanecen dentro de la franja aguacatera. Entonces, estos bosques templados son bosques principalmente de pino-encino, ocupan actualmente 700, bueno, en el 2019 aún ocupaban 786.000 hectáreas aproximadamente. Los cultivos de aguacate pues aparecieron en una extensión de 244.000 hectáreas más o menos, que aquí en el mapa se ven en verde.
que es más de lo que está reportado oficialmente, lo cual también es algo pues que llama la atención, que probablemente no todos los huertos de aguacate están en la base de datos nacional. Por otro lado, otras zonas agrícolas y pastizales ocupan más o menos 1,5 millones de hectáreas, que son las áreas color amarillo claro, las zonas urbanas 180,000 hectáreas, que están aquí en gris. Aquí está la ciudad de Morelia, para que se ubiquen los que no son de Michoacán. Este es el lago de Cuitzeo y este es el lago de Pátzcuaro. Y las selvas y matorrales, más o menos 1 millón de hectáreas, que son todas estas áreas en dorado, y que ocupan pues partes un poco más bajas, ¿no? de la zona. Ahora, una cosa muy relevante con respecto a los bosques templados es que se encontró un número muy, muy grande de parches, es decir, de fragmentos de bosque. En total se detectaron 23,225 parches de bosque templado, pero también la enorme mayoría de estos parches son de tamaño extremadamente pequeño. Es decir, solamente 2,433 parches fueron mayores a un tamaño de 10 hectáreas, ¿no? Eh, y entonces, bueno, el tamaño promedio de los parches fue de 300 hectáreas y el 90% fue menor a 30 hectáreas. Entonces, esto quiere decir que los remanentes de bosque templado en Michoacán tienen un elevadísimo grado de fragmentación. Esto obedece, bueno, en parte a cuestiones que algunas pueden ser naturales, pero otras también indudablemente tienen que ver con procesos donde los humanos hemos intervenido. Eh, y otro estudio en el que colaboramos junto con investigadores de la Universidad de Texas fue en crear un modelo de cambio de uso de suelo para tratar de visualizar en un mapa en dónde es más probable que se establezcan estas 100,000 hectáreas adicionales de aguacate que probablemente va a haber para el año 2050, de acuerdo a la extrapolación lineal que les mostraba hace un momento, ¿no? Y entonces, bueno, este modelo se realizó con datos históricos de dónde se ha realizado la transformación eh, de otro tipo de uso de suelo hacia huertos de aguacate y asociando esta transformación con una serie de variables que fueron tanto variables ambientales como las variables pues que uno esperaría, como el uso de suelo, perdón, el tipo de suelo, o variables climáticas como precipitación, temperatura, etcétera, pero también variables de tipo socioeconómico, como puede ser el tipo de tenencia de la tierra, la distancia a caminos, la distancia a ciudades, la distancia hacia plantas procesadoras de aguacate, etcétera, ¿no? Y de esta manera, pues se pudo entrenar el modelo de manera que se pudo, digamos, eh, poner a correr hacia el futuro y poner en amarillo los sitios en los que es muy probable que ocurra esta transformación hacia huertos de aguacate, ¿no? Y entonces una cosa muy relevante es que aproximadamente el 60% de estas 100,000 hectáreas adicionales posibles que van a surgir como huertos de aguacate probablemente impliquen transformación de bosques templados, es decir, cambio de uso de suelo, incluyendo algunas áreas que se encuentran dentro de áreas naturales protegidas bien conocidas, como son la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, que está aquí en este recuadro del lado derecho, y el Parque Nacional del Tancítaro, ¿no? Donde es muy probable bueno, que surjan huertos, y de hecho ya hay huertos. Inclusive ya se ha reportado que hay huertos de aguacate adentro de la Reserva de la Monarca en algunas partes de las áreas de amortiguamiento. Entonces, eh, pues nuestra pregunta de investigación principal es si podemos proponer estrategias de manejo de las especies de árboles, simultáneamente considerando modelos de su respuesta al cambio climático y modelos de uso de suelo en el futuro, y particularmente para especies de árboles importantes dentro de la franja aguacatera de Michoacán. Y bueno, para hablar de esto, quisiera tomar un momento para explicarles el concepto de adaptación local, que es un concepto muy importante en biología evolutiva y en particular en estudios de genómica del paisaje. Y entonces la adaptación local pues tiene que ver con algo que les platicaba hace un rato también, con que normalmente el área de distribución de las especies
pues ocurre dentro de gradientes ambientales, ¿no? Entonces, en esta figura yo les muestro una serie de círculos. Cada uno de estos círculos representa una población de una determinada especie, que puede ser de la planta que ustedes quieran, del árbol que ustedes quieran. Y estas poblaciones se encuentran distribuidas dentro de un gradiente ambiental que está representado por el cuadro con un gradiente de color de fondo, ¿no? Entonces, digamos que la parte más roja del cuadro representaría áreas dentro de la distribución de la especie que son más cálidas, mientras que la parte amarilla representaría áreas que son más frías. Y entonces las especies, digamos, las poblaciones tienen que adaptarse a las condiciones locales que están experimentando, ¿no? Y esto lo hacen, pues, a través de su respuesta a la selección natural, ¿no? Y entonces aquí en este esquemita, la selección natural está representada por estas flechas curvas, donde lo que se quiere representar es que cada población está sometida a procesos de selección natural particulares, ¿no? Y sin embargo, pues las poblaciones también experimentan flujo génico entre ellas, de manera que el flujo génico lo que hace es mover los genes de una población a otra y homogenizarlas, mientras que la selección natural pues va favoreciendo aquellos genes que sean favorables en las condiciones locales y tiende a mantener a las poblaciones diferenciadas, ¿no? Entonces es un proceso dinámico donde interactúa el flujo génico con la selección natural para mantener a las especies adaptadas a su entorno. Eh, Ahora, para el estudio de la adaptación local, actualmente nosotros contamos con una serie de herramientas genómicas que son muy importantes, y en particular voy a hablar de lo que son los polimorfismos de un solo nucleótido, o por su abreviación en inglés, SNPs, ¿no? Entonces, estos polimorfismos de un solo nucleótido son posiciones dentro del genoma de individuos de una misma especie que son variables, ¿no? Entonces, ustedes saben que el ADN pues, es una secuencia de 4 nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina. Y si yo comparo el genoma de un individuo con otro, pues puedo ver que la mayoría, digamos, de las posiciones del genoma van a coincidir, ¿no? Entonces aquí estoy representando yo el genoma de 2 individuos de la especie humana, y vemos que en esta posición del genoma ambos tienen timina, ambos tienen adenina, etcétera. Pero aquí hay una diferencia. Uno de los individuos tiene adenina y otro tiene guanina. Entonces, esto es lo que es un SNP. Es un cambio o una variación en una posición específica del genoma de 2 individuos de la misma especie, ¿no? Ahora, lo interesante es que el genoma de cualquier especie contiene millones de SNPs. Recordemos, por ejemplo, que el genoma humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases en total, y de estos 3.000 millones de pares de bases, pues un porcentaje, pues no sé, puede ser 5%, 3%, etcétera, son SNPs. Entonces, cualquier genoma tiene millones de SNPs. Ahora, otra cosa es que la mayoría de estos SNPs, pues en realidad no tiene efecto sobre la adecuación de los individuos. Es decir, da lo mismo si el individuo tiene adenina o si tiene guanina. Es decir, no hay ningún efecto sobre el fenotipo de los individuos. Pero algunos de estos SNPs sí van a tener efecto, y son aquellos que se encuentran en genes que pueden ser importantes, ¿no? Entonces son SNPs que pueden estar en genes, algunos de ellos que podemos llamar los genes ecológicamente relevantes. Y al ocurrir este cambio en la secuencia del ADN, perdón, pues lo que yo veo es que también como consecuencia de ese cambio, pues va a ocurrir un cambio en la función de la proteína o el producto que ese gen codifica. Y entonces esto puede resultar en diferencias en la adecuación de los individuos dependiendo del ambiente. Es decir, bajo un cierto ambiente, este individuo que tiene A puede resultar favorecido, mientras que en otro ambiente, este individuo que tiene G puede resultar favorecido, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la selección natural puede actuar sobre estos SNPs, y la adaptación local se sabe que la adaptación local resulta en parte del efecto combinado de muchos SNPs distribuidos por el genoma en distintos genes, ¿no? Entonces, para ilustrar un poco más esto, pues también podemos esperar que cuando hay un SNP que está modulado o afectado por selección natural, pues lo que yo puedo observar es que va a haber una asociación entre el ambiente. Aquí tengo una variable ambiental en el eje X, que puede ser, por ejemplo, la temperatura,
Y yo voy a observar que la frecuencia alélica, es decir, la frecuencia, por ejemplo, de si hay adeninas o guaninas en esa posición del genoma, se va a asociar con la variable ambiental. Es decir, va a haber un cambio en la frecuencia de adeninas o guaninas en la población, dependiendo del ambiente. Mientras que los SNPs que no están bajo efecto del ambiente, pues en realidad no van a tener ninguna asociación con ninguna variable ambiental, ¿no? Y entonces, para ilustrar esto todavía un poquito más, pues regreso a la figura que ya les mostraba hace un rato, donde, por ejemplo, las poblaciones de esta especie hipotética que están en la parte más cálida de la distribución pueden tener sobre todo timina para un determinado SNP. Las poblaciones centrales pueden tener tanto timina como guanina, cualquiera de las dos, y las poblaciones en las partes más frías y norteñas pueden tener guanina, ¿no? Y entonces este patrón de asociación entre la variación genética y la variación ambiental es lo que uno esperaría cuando estos SNPs son relevantes para la adaptación local. Eh, bueno, entonces, regresando al tema de la franja aguacatera y los árboles y su respuesta al cambio climático, nosotros seleccionamos como especie de estudio a un pino de amplia distribución y muy abundante en esta región, que es Pinus leiófila, una especie de pino que de hecho se encuentra desde Estados Unidos hasta el sur de México, pero que es particularmente abundante en Michoacán. Y bueno, lo que hicimos fue hacer una colecta de poblaciones de este pino a lo largo de la franja aguacatera. En total se mostraron 19 poblaciones, que en este mapa yo estoy representando con los círculos blancos, mientras que con los círculos negros, perdón, con los triángulos negros, yo estoy mostrando otras poblaciones registradas de esta misma especie, ¿no? Entonces, en total se muestraron 19 poblaciones y casi como 70 y tantos individuos, ¿no? Posteriormente, bueno, lo que hicimos fue obtener datos genómicos a partir de estas poblaciones. Lo que hicimos nosotros fue extraer el ADN, después este ADN se envió a una empresa en Estados Unidos que hizo todo el procesamiento para obtener las secuencias de ADN. Y bueno, en fin, o sea, no les voy a explicar con detalle todo esto, pero al final lo que nosotros obtuvimos fue un total de 3.660 SNPs que se encontraron en estas 19 poblaciones. Adicionalmente, para cada uno de los sitios donde nosotros colectamos las muestras de Pinus leiófila, obtuvimos los valores de una serie de variables climáticas de la base de datos de WorldClim, ¿no? Y pues estas fueron las variables con las que nos quedamos al final, después de eliminar las que fueran redundantes. Entonces, en particular, utilizamos la estacionalidad de la precipitación del cuarto más húmedo, la precipitación del cuarto más seco, la precipitación del cuarto más cálido, la precipitación del cuarto más frío, la isotermalidad, la temperatura del mes más frío, el intervalo anual de la temperatura y la temperatura media del cuarteto más seco. Entonces, todas estas como variables para encontrar estas asociaciones entre la variación genética y la variación ambiental. Posteriormente hicimos este análisis para buscar estas posibles correlaciones entre la variación genética en cada uno de los SNPs que nosotros encontramos con las variables ambientales, y del total de SNPs, que eran 3.660 SNPs, encontramos 130 que mostraron alguna correlación significativa con una o más variables climáticas, ¿no? Y entonces aquí les resalto en este caso la temperatura media del cuarteto más seco como la variable climática que tuvo el mayor número de SNPs asociados. Es decir, hubo 35 SNPs que se asociaron con esta variable. Entonces esto podría hacernos pensar que es una variable importante que está imponiendo selección natural sobre las poblaciones de Pinus leiófila. Y después, en segundo lugar, se encontró la temperatura mínima del mes más frío y también la precipitación del cuarto más cálido, ¿no? Entonces, estas tres variables fueron las principales con las que se asociaron los SNPs que nosotros detectamos, ¿no? Que fueron estos 130. Posteriormente, se puede hacer un análisis que es muy interesante, que es un análisis de asociación entre todo el conjunto global de SNPs, es decir, estos 130 SNPs, junto con todas las variables ambientales, ¿no? Entonces estoy hablando de una asociación multivariada y no lineal entre la variación genética y la variación ambiental,
y luego esa asociación representarla en la forma de una interpolación espacial en un mapa, ¿no? Entonces, este mapa nuevamente representa los fragmentos de bosque de la franja aguacatera. Los círculos blancos nuevamente representan las poblaciones de Pinus leiófila que se muestrearon y los triángulos negros pues representan otras poblaciones, ¿no? Ahora, los diferentes colores que yo veo en el mapa, lo que representan es que en estos sitios las poblaciones de Pinus leiófila tienen una composición genética diferente asociada a una variación ambiental también distinta, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, en todas estas áreas que aparecen como muy rosadas, pues se puede pensar que hay poblaciones de Pinus leiófila que viven en condiciones ambientales diferentes y que tienen una composición genética diferente a las poblaciones de Pinus leiófila que viven en estas otras áreas, por ejemplo, cafés o verdes, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo visualizar espacialmente cómo se distribuye la variación genética adaptativa de Pinus leiófila sobre los fragmentos de bosque y también en relación a la variación ambiental que existe en la región. Ahora, esto es un mapa que muestra cómo son estas asociaciones bajo las condiciones ambientales actuales o históricas, ¿no? Bueno, históricas recientes, es decir, cómo han evolucionado las poblaciones para adaptarse a las condiciones que han prevalecido durante los últimos siglos, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo que a mí me interesa es modelar qué va a pasar con estas asociaciones entre el genotipo y el ambiente cuando el clima cambie, ¿sí? Y para hacer esto se ha desarrollado una estrategia que algunos traducen como vulnerabilidad genómica o en inglés, bueno, se llama el genomic offset, ¿no? Y entonces, pues básicamente la idea del genomic offset es que nuevamente les presento esta gráfica donde yo aquí tengo una variable ambiental en el eje X, mientras que en el eje Y yo tengo la composición genética de las poblaciones, ¿no? Y entonces aquí digamos que cada una de estas poblaciones, que son los círculos negros, se encuentra adaptada al ambiente en el que vive o ha vivido recientemente, ¿no? Entonces tiene una cierta composición genética que se corresponde con las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Sin embargo, si el ambiente cambia, como en este caso, ¿no? Entonces, digamos que la composición genética actual que tiene la población, pues ya no la va a adaptar a estas nuevas condiciones. Y entonces, pues digamos que para volverse a adaptar a las condiciones nuevas, la población tiene que responder evolutivamente y tendría que modificar su composición genética hasta el punto en el que vuelva a estar nuevamente adaptada, ¿no? Y la magnitud de este cambio entre la composición genética actual de la población y la composición genética que necesita tener para mantenerse adaptada bajo las nuevas condiciones es lo que se llama el genomic offset, ¿sí? Y entonces este genomic offset, entre más grande sea, pues implica que más difícil es que la población va a poder responder y por lo tanto que es más probable que sufra algún efecto negativo por el cambio ambiental, ¿no? Entonces, para calcular el genomic offset o la vulnerabilidad genómica, pues básicamente se construye un modelo para estimar la asociación entre la composición genética y las condiciones climáticas actuales, que es esto que les acabo de mostrar ahorita. Después se tiene que hacer un modelo o una proyección de cómo tiene que ser la composición genética de las poblaciones en las condiciones climáticas futuras y finalmente medir este offset como la cantidad de cambio que se necesita para que una población pueda adaptarse a estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces nosotros hicimos el ejercicio de, a partir de este modelo de la asociación entre la variación genética de Pinus leiófila y las condiciones climáticas, construir el modelo de lo que es la vulnerabilidad genómica de Pinus leiófila para el año 2050 bajo un escenario específico de cambio climático, que en este caso es el MIROX 6 SSP 370, que no es uno de los más extremos, ¿no? Y lo que les estoy mostrando es el mapa que resulta de hacer este análisis de la vulnerabilidad genómica. Y en este mapa, los diferentes colores muestran pues los diferentes grados de vulnerabilidad genómica que las poblaciones de Pinus leiófila van a experimentar en cada una de las áreas
de su distribución dentro de la franja aguacatera, ¿no? Ahora, entre más rojo sea el color, pues quiere decir que esas poblaciones que están en esos sitios van a experimentar una mayor vulnerabilidad genómica, es decir, tendrían que evolucionar más o modificar en una mayor medida su composición genética para poderse ajustar a estas condiciones que va a haber en el año 2050. Mientras que los colores más azules pues implican una menor vulnerabilidad genómica, es decir, una menor necesidad de modificar la composición genética de las poblaciones para ajustarse a las nuevas condiciones. Y además, en este mapa, otra de las cosas que se está mostrando es el área ocupada por cultivos de aguacate proyectada para el año 2050, que es el modelo que ya les mostraba yo al principio, ¿no? De cómo se va a expandir la franja aguacatera en los próximos años, ¿no? Entonces, eh, el área total ocupada por los fragmentos de bosque es menor y en particular pues lo que se ve es que unas 58.589 hectáreas de bosque adicional serán deforestadas o probablemente serán deforestadas para este año. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ahí no va a haber ya poblaciones de Pinus leiophylla ni de bosque en general, ¿no? Entonces, bueno, este modelo pues, nos puede ser útil pues, para evaluar, entre otras cosas, por ejemplo, dónde podemos realizar acciones, por ejemplo, de conservación y dónde podemos realizar acciones también, por ejemplo, de flujo génico asistido o de migración asistida, ¿no? Y entonces, eh, haciendo una combinación entre el modelo de vulnerabilidad genómica y el modelo de cambio de uso de suelo, se puede hacer una priorización, por ejemplo, de áreas donde es importante conservar porque son sitios donde es menos probable el cambio de uso de suelo y es más probable la permanencia de las poblaciones porque tienen una menor vulnerabilidad, ¿no? Y haciendo este ejercicio, obtuvimos este otro mapa. En este caso es un mapa que integra el modelo de vulnerabilidad genómica y el modelo de cambio de uso de suelo, justo para priorizar áreas de conservación, ¿no? Entonces, en este caso, en este mapa, las áreas verdes indicarían los sitios de mayor prioridad para conservar, las áreas de un verde más claro, los de prioridad intermedia, y las áreas amarillas de prioridad baja, ¿no? Y es muy interesante ver que sobre todo el área que apareció como con mayor prioridad es esta de acá, y lo que muestra este polígono es el área de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, ¿no? Entonces, bueno, esta ya es un área protegida, pero bueno, aquí se resalta que en particular para la conservación de Pinus leiophylla sería muy importante seguir manteniendo la integridad de esta área de conservación. ¿Por qué? Porque en este sitio se encuentran poblaciones de Pinus leiophylla que tienen menos vulnerabilidad genómica y además es un área que tiene menos probabilidad de perder su integridad debido al cambio de uso de suelo, ¿no? En cambio, otras áreas, por ejemplo, las que están acá en tonos muy rojos, pues son áreas que tienen, probablemente van a tener, para el caso de las poblaciones de Pinus leiophylla, van a tener mayor vulnerabilidad genómica y también van a tener una mayor probabilidad de transformación hacia otros usos de suelo. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, pues les puedo decir, estos serían los mensajes principales, que los métodos de genómica del paisaje, pues definitivamente permiten modelar la adaptación local de las especies y estimar su vulnerabilidad ante escenarios de cambio climático, pero sin embargo, en el manejo adaptativo de estas especies, pues es necesario integrar también modelos de vulnerabilidad con los escenarios de cambio de uso de suelo o de otros factores adicionales que puedan condicionar la persistencia de las especies. Ahora, con respecto a la vulnerabilidad genómica o al genomic offset, también pues es necesario reconocer que necesitamos traducir los valores del genomic offset en términos demográficos y ecológicos de las especies. Para explicarme, en este mapa, por ejemplo, yo no sé si estas áreas rojas, o sea, a partir de estos valores nada más de genomic offset, yo no sé si el área roja significa que definitivamente todos los individuos de Pinus leiophylla se van a morir en las áreas rojas, o significa que se van a estresar, o significa que algunos se van a morir y otros no, o significa que va a haber una menor
reproducción o un menor establecimiento de individuos. Es decir, yo no tengo manera hasta el momento de saber estos valores de genomic offset, qué significan en términos ecológicos y demográficos. Entonces, hay que hacer todavía estudios que permitan establecer esta relación. Y también es necesario asociar estos patrones genómicos de adaptación local con la variación funcional de las especies. En otras palabras, yo necesito saber, por ejemplo, para aquí, para el Gradient Forest, yo encuentro que hay diferencias genómicas entre las poblaciones de aquí con las de acá, pero en términos funcionales, ¿qué significan esas diferencias genómicas? O sea, significa que las de acá están adaptadas a una mayor temperatura, a una menor temperatura, mayor o menor precipitación, y también en qué consisten estas adaptaciones en términos fenotípicos, es decir, cómo lo hacen, ¿no? Entonces también es necesario ligar la genómica poblacional con la ecología funcional, ¿no? Y bueno, esto es un tema ampliamente estudiado a nivel mundial. Aquí les muestro yo nada más algunos artículos recientes en los que justamente se están discutiendo este tipo de preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo realmente utilizar estos genomic offsets para hacer la conservación? ¿Qué experimentos yo necesito hacer para establecer las relaciones entre el genomic offset y la variación funcional, etcétera, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quisiera agradecer también a los proyectos que han financiado este trabajo, en particular el programa Context, con un proyecto binacional entre la UNAM y la Universidad de Texas, y también al PAPIT, a través del proyecto Genómica del Paisaje de dos especies arbóreas en un sistema socioecológico dominado por el cultivo del aguacate. También quiero agradecer a mis colaboradores en el proyecto Context, en particular doctor Ken Young, doctora Audrey Denvir y doctor Eugenio Arima de la Universidad de Texas, el doctor Felipe García Oliva del IES, quien también ha sido importante colaborador en este proyecto. Y quiero sobre todo agradecer mucho a dos integrantes de mi laboratorio, la doctora María Camila Latorre Cárdenas, quien ha hecho todo el trabajo relacionado con el modelado del cambio de uso de suelo en la franja aguacatera y que bueno, actualmente también está trabajando en genómica de un encino, y a Vanessa Izaguirre Toriz, que hizo su tesis de maestría con el estudio genómico de Pinus leiófila que les mostré. Y también, bueno, agradecer al doctor Jonás Aguirre de la Universidad de Yucatán, quien nos ayudó mucho con los análisis de Genomic Offset. Y con esto, bueno, termino mi presentación y agradeceré cualquier comentario o pregunta de parte de la audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por presentarnos todo el trabajo que están llevando a cabo de modelación integrada con distintas variables, cambio climático, cambios genómicos, cambio de uso de suelo. Realmente interesante. Hay interés, hay bastante interés en el chat. Si gusta, comienzo con algunas de las preguntas que le formularon. Preguntan, ¿con qué análisis eliminó las redundancias de las variables climáticas? Además, la misma persona, si gusta, o bueno, vamos una a una. Ajá. Sí, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? O sea, una sencilla es hacer correlaciones pareadas entre los pares de variables climáticas y luego se van descartando una variable de cada par que está altamente correlacionado. Se establece un límite, o sea, más allá de una correlación de 0,7 o 0,8 se elimina una variable y normalmente se prefiere la variable que sea más específica versus la que sea más general, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es utilizar lo que se llama el factor de inflación de la varianza y quitando las variables que contribuyen mucho al factor de inflación de la varianza, ¿no? Entonces son los dos métodos que utilizamos por lo general, aunque actualmente pues estamos utilizando más el de factor de inflación de la varianza. Gracias, doctor. También menciona la misma persona, Luis, se habla de correlación de los valores de temperatura bio 9 con los LFMM 130 SNPs. Sin embargo, quisiera saber por qué no se optó por modelos lineales generalizados. Claro, bueno, ahí comentar que, pues que este tipo de análisis, digamos, sí son especializados, o sea, no hablé mucho acerca del LFMM, pero una de las cosas que hay que hacer cuando uno trata de asociar los SNPs con las variables climáticas es controlar posibles asociaciones espurias que puedan surgir, digamos, de la estructura genética o de la historia demográfica de la especie, ¿no?
Y entonces para eso se necesita controlar algunos factores, en particular la estructura genética, ¿no? Y este programa, bueno, este análisis LFMM justamente, bueno, es un paquete, ¿no? que ya está hecho justamente con este propósito y que permite incorporar al análisis el número de grupos genéticos que tienen las poblaciones, que, bueno, eso se hace a partir de otros análisis previos de estructura genética, ¿no? No lo mencioné, nada más quisiera, bueno, ya que se pregunta, pues que en este caso para Pinus leiófila, pues no encontramos mucha estructura genética, es decir, todas las poblaciones en realidad consistían en un solo grupo genético, ¿no? Pero digamos que este tipo de análisis, pues por lo general se hacen de esta manera y no por otros métodos estadísticos más generales, ¿no? Gracias. Doctor, también mencionan cuando nos mostraba el mapa de variación genética adaptativa, cómo se hizo el análisis de información espacial. No me queda tan clara esta pregunta, Ok, de exactamente a qué se refiere con cómo se analizó la perfecto. información espacial. Igualmente es otro paquete que ya existe, ¿no? Que se llama así Gradient Forest, y que bueno, que justamente a nivel puntual, es decir, para cada uno de los sitios para los que se cuenta con información genética e información ambiental, pues se establece una asociación, ¿no? Y luego esta asociación, pero es una asociación multivariada, como lo vuelvo a decir. O sea, no es de un SNP contra una variable climática, sino en este caso es todos los SNPs contra todas las variables climáticas y tomando en cuenta que las asociaciones pueden ser también no lineales, algunas pueden ser de otro tipo, ¿no? Y entonces, una vez que se establece esta asociación general, digamos, entre las frecuencias alélicas y las variables ambientales, eso después se hace la interpolación espacial para visualizarlo a lo largo de toda el área de interés, ¿no? Pero si Luis quiere después platicarlo, pues con todo gusto, pues me puede mandar un correo y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para darle más detalles. Perfecto. Otra pregunta de Alejandro es, en especies de amplia distribución, ¿se esperaría que tuvieran una mayor adaptabilidad a las diferentes condiciones ambientales, a diferencia de las especies que tienen un rango de distribución restringido o limitado y que serían más vulnerables al cambio climático? Sí, por supuesto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es decir, las especies de amplia distribución, pues normalmente son las que van a tener seguramente mayor adaptación local, ¿no? Simplemente por el hecho de que experimentan una mayor diversidad de ambientes a lo largo de su distribución, ¿no? Ahora, aquí el ejercicio lo hicimos, es una especie de amplia distribución, como ya dijimos, pero nos fijamos solamente en una parte pequeña de su área de distribución, ¿no? Y entonces vimos la adaptación local dentro de esta parte del área de distribución y no a lo largo de toda la distribución global de la especie, ¿no? Hay muchos estudios que también se han centrado en describir la adaptación local a lo largo de las áreas de distribución completas de las especies, ¿no? Pero aquí quisimos ubicarnos en eh, pues una subárea, ¿no? Digamos, de la distribución de la especie para hacer este análisis muy detallado, ¿no? Y en particular porque nos interesa aquí el tema del cambio de uso de suelo en Michoacán. Pero sí es correcto lo que él dice, aunque no necesariamente las especies de amplia distribución van a ser las más vulnerables, ¿no? Las especies de amplia distribución pueden ser las que tengan, de hecho, mayor probabilidad de persistir, aunque sea en una parte del área de distribución actual, ¿no? Entonces, bueno, hay varios factores que pueden afectar, digamos, las posibilidades de persistencia de las especies y una sí es el área de distribución. Ahora, especies que desde entrada tienen un área de distribución pequeña, muy pequeña, pues probablemente tengan menor variación, experimentan mayor variación ambiental, también tienen menos adaptación local, pero pueden ser mucho más susceptibles al cambio climático y también tener menor capacidad de respuesta, ¿no? Muchas gracias, doctor Antonio. Un par de preguntas más. ¿La urbanización tendría un efecto limitante del flujo genético de esta especie de pino de amplia distribución? Sí, bueno, yo creo que la urbanización no es el factor más importante, sino como lo dijimos, va a ser el cambio de uso de suelo, ¿no? Y la fragmentación de los bosques. Eh, Ahora, cabe recordar, que es algo que tampoco mencioné por cuestiones de tiempo, ¿no? Que hay diferentes vías del flujo génico en las plantas, y en particular, por ejemplo, en los pinos, una vía del flujo génico es la dispersión del polen,
y otra es la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, el polen en los pinos, en los encinos y algunas otras especies de árboles se dispersa a través del viento. Y entonces esto hace que sea una forma de dispersión muy eficiente, ¿no? Entonces podemos hablar de que los granos de polen de pino se pueden desplazar bastantes kilómetros, ¿no? Entonces digamos que el flujo génico a través del polen, lo más seguro es que se vea menos limitado por la fragmentación que el flujo de genes a través de la semilla, que las semillas no viajan tanto, ¿no? O sea, las semillas tienen un intervalo de dispersión mucho menor. Si recuerdan, pues las semillas de los pinos, ¿no? Algunas tienen estructuras que les permiten cierta dispersión, o sea, son aladas, pero esta dispersión pues va a ser de unos cuantos metros, ¿no? Entonces hablamos en general de que a lo mejor las semillas se pueden desplazar, o sea, pueden dispersar 1 kilómetro, cuando mucho, cientos de metros, si bien les va, mientras que el polen varios kilómetros, ¿no? Entonces, estos son efectos diferenciales, ¿no? Digamos, de la fragmentación de los bosques sobre el flujo de genes. Entonces hay que tomar esto en cuenta también. Pero más allá de o sea, la urbanización sí tiene un efecto, es obvio, pero el efecto mayor es el establecimiento de huertos o de otros cambios de uso de suelo diferentes al área de forestal, digamos. Gracias, doctor. Una pregunta que mandan desde Facebook. ¿Cuál fue el escenario de cambio climático que se integró para la modelación y por qué se eligió ese? Ok, sí. Bueno, lo mencioné. Y era el SSP3, ¿no? Con un forzante, me parece, de 7. Bueno, no sé si es. Exacto. Entonces, bueno, siempre la verdad es un dilema estar eligiendo cuál usar, cuál escenario utilizar. En este caso, bueno, pues, intentamos o hicimos varios, ¿no? O sea, normalmente lo que se hace es elegir uno muy extremo, es decir, uno muy pesimista, uno más o menos optimista y uno intermedio, ¿no? Y jugar, digamos, con estos escenarios y ver qué sucede bajo el escenario pesimista, el escenario intermedio y el escenario medio. Pero bueno, como eso complicaba en realidad la presentación de los resultados, pues decidimos solo utilizar uno de los escenarios no tan pesimistas, aunque también hemos trabajado con los más pesimistas y también, por ejemplo, les mostré nada más para el año 2050, bueno, que en realidad es el intervalo 2040-2060, pero también se puede hacer esto, por ejemplo, para 2060-2080, o sea, sí estamos haciendo estos diferentes ejercicios, pero también por economía de la presentación, pues no podía ayudar todo, ¿no? Entonces di algo, o sea, uno representativo, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias por la presentación, por esta breve discusión con las personas que nos acompañaron.